Aquí tenemos otra frasecita. Tranquilo que yo participo con el fin de que me rechacen y se la asignen a ustedes. Ahí hay un ejemplo de forma de colusión. Miremos las modalidades de colusión. La primera, miremoslo por etapas. La primera posibilidad de colusión es durante la elaboración de los pliegos, es obvio, y allí básicamente lo que puede considerarse colusión es el típico intercambio de información entre la entidad contratante y alguno o algunos de los potenciales contratistas o proponentes. La colusión durante la presentación de las ofertas. El que llaman los gringos el cover bidding, que son las posturas encubiertas, tiene varias modalidades, algunas que ya se notan en esos ejemplos gráficos que les puse. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una postura encubierta, hay un jugador con la ficha encubierta, digamos somos 5 licitantes y hay un jugador que licita artificialmente más alto porque está coludido con otros para que él sea excluido de la licitación. Eso puede ocurrir, por ejemplo, en una fórmula de media matemática o de media aritmética, donde el señor, el que licita artificialmente más alto, sabe que lo van a descalificar de antemano y por lo tanto genera la sensación artificial de 5 licitantes en el ejemplo que pongo, cuando en realidad son 4, porque pues él ya se sabe que va a perder en la primer corte. Otra posibilidad, todo lo contrario, se licita demasiado bajo para que quede, por ejemplo, también en estos sistemas de media, quede excluido por excesivamente barato, digamos. Entonces se sabe de antemano que va a quedar excluido. Otra fórmula, la repartición de, vamos a ver si aquí están, otra fórmula, la asignación de zonas geográficas. Entonces, supongamos que una licitación tiene áreas, 5 áreas geográficas en Colombia, un ejemplo, y resulta que ellos se ponen de acuerdo para, tú te ganas la costa atlántica, yo me gano el centro, tú te ganas el Valle del Cauca, y de esa manera ellos de antemano ya saben que no van a competir. ¿Cómo lo hacen? Pues compiten todos en todos los segmentos, pero aquellos que está previsto que no ganen presentan fórmulas encubiertas, es decir, propuestas artificialmente malas para saber que va a ser derrotado porque el que va a ganar en el Atlántico es fulano. Entonces, eso también ocurre. Está la supresión de ofertas, ya lo mencioné, la rotación de ofertas, es exactamente lo que digo, se turnan los licitantes para buscar ser asignatarios de la licitación en una secuencia ya prevista. La asignación de mercados. Durante la ejecución del contrato, esto es menos evidente, puede presentarse también actos de colusión. No necesariamente la subcontratación es una forma de colusión, ni más faltaba, pero sí puede ser una manera de colusión, cuando los licitantes compiten por ganarse la licitación, ya está previsto que alguno de ellos gana y está previsto o que el que gane subcontrata a los que pierden. Ese acuerdo entre ellos pues también consistiría en un acto de colusión. Lo mismo ocurre con la cesión del contrato, es exactamente lo mismo. Señales de advertencia. Hay de todo tipo de cosas. Digamos que nosotros, como Superintendencia de Industria y Comercio, que tenemos esta función, hemos adquirido una experiencia, pero pues que todavía, digamos, no es comparable con la experiencia de los organismos de control y con la Fiscalía, y sabrán decir mejor que nosotros qué señales de advertencia hay, pero yo planteo algunos, porque se presentan, y increíblemente se presentan, errores de ortografía que se repiten en las distintas licitaciones, la misma corrección o la misma tachadura, coincidencia en la relación del personal del equipo que se presenta para la licitación en las distintas ofertas, bueno, y múltiples otras cosas que son relativamente obvias. Indicios de que se están comportando coludidamente, no tanto en la presentación física del documento, sino en el comportamiento durante el proceso de selección, el hecho de que desistan inesperadamente uno o varios de los licitantes, o que haya un claro patrón de rotación entre los vencedores de una licitación,
o que el participante vencedor repetidamente subcontrata el trabajo de oferentes no adjudicatarios, como lo habíamos mencionado. ¿Por qué la colusión desde la perspectiva de la competencia es mala? ¿Cuál es el daño que se le hace a la economía y a la sociedad? En términos muy sencillos son estas tres cosas. Lo primero, que se suben los precios. Es decir, los daños de la colusión son los mismos de la no libre competencia, son los mismos del no comportamiento competitivo, de lo que llamamos con prácticas anticompetitivas o restrictivas de la competencia. No son otros. El primero, pues que los precios se incrementan. Pues ¿por qué? Porque los señores se están poniendo de acuerdo para licitar y por supuesto de ahí se genera un precio artificial o la imposibilidad de que un jugador con mejores precios entre a competir. Lo segundo, pues la baja calidad. Es un efecto típico de la competencia, o de la no competencia mejor, cuando en un mercado no se compite libre y ferozmente, libre y abiertamente, pues lo que ocurre es que la calidad es la afectada y por lo tanto los consumidores son los afectados. Lo que llamamos en derecho de la competencia el bienestar de los consumidores. El bienestar de los consumidores es la sumatoria de estas dos cosas, el precio y la calidad. ¿Y por qué se afecta la calidad? Pues sencillamente porque estos señores no tienen ningún incentivo para ofrecer la mejor calidad disponible en el mercado de ese producto o de ese servicio. Y en cambio quedan excluidos de la competencia por cuenta del juego artificial aquellos que tienen los mejores productos. Entonces, un jugador que tiene el mejor producto de un pavimento, por ejemplo, o de alguna modalidad de ingeniería, pues resulta excluido artificialmente de esa licitación y por lo tanto nos vemos privados los colombianos de ese producto o servicio. Con el agravante, que este sí es un elemento especial de la colusión en relación con otras maneras de práctica anticompetitiva, que el afectado es además el bolsillo del contribuyente. Porque de lo que estamos hablando en la colusión de licitaciones es del Estado en función de consumidor. De lo que estamos hablando es de un mercado que se llama el mercado de las compras públicas. Es el Estado como comprador. Por lo tanto, el Estado no compra con la chequera propia, el Estado compra con los contribuyentes, con el dinero que recoge los contribuyentes. Entonces, ahí hay una triple afectación y eso es lo que hace que la colusión sea más dañina que cualquier otra forma de práctica anticompetitiva. Una particularidad, nosotros estamos contentos con el procedimiento, ahorita voy a dar una pasada muy breve sobre el procedimiento que tenemos en la superintendencia para atacar la colusión. Nos parece que tenemos facultades importantes y es de destacar una, y es que creemos que es la única institución, a lo mejor me equivoco en eso, pero nos ha parecido por la práctica de otras instituciones que podría decretar medidas cautelares en el proceso de licitación pública antes de adjudicarse el contrato. Eso es importante para tenerlo en cuenta porque si a la superintendencia llega información, ya sea por vía de delación, que hay un programa de delación que ahorita les cuento, o por vía de información en general, la típica denuncia sobre lo que está ocurriendo en una contratación pública, la superintendencia podría, si las pruebas son fehacientes, importantes, conducentes y todos los demás requisitos, podría decretar una medida cautelar y suspender un proceso licitatorio. Aquí está el procedimiento en breve. Miren, aquí lo que yo les contaba de la distribución de zonas, ahí está. Yo licito para la costa atlántica, yo licito para la pacífica, el distrito capital y otras regiones del país. Es un típico acuerdo colusorio. Se recibe la denuncia o un indicio o se inicia recepción de una denuncia o inicio de una actuación de oficio. Como cualquier investigación de práctica anticompetitiva, iniciamos una etapa que se llama averiguación preliminar, donde esta etapa es reservada y no tiene propiamente investigados con nombre propio. Eso, como ocurre en materia penal, pues genera unas distinciones muy particulares en esta etapa, porque de lo que se trata es de mirar todos los hechos sin que todavía se esté investigando oficialmente a un particular. Luego viene la resolución que ordena la investigación por la presunta violación de las normas sobre protección a la competencia, etapa a partir de la cual ya no es reservado
y ya hay contradicción con el investigado. Hay oportunidad para intervención de terceros y toda esta etapa la rige la delegatura de competencia, que es la que gobierna ese asunto. Esa delegatura presenta un informe motivado al despacho del superintendente. El despacho del superintendente, cuando considera que es viable apoyar el informe motivado, es decir, sancionar por violación a la competencia ese caso, debe de antemano convocar un consejo asesor y luego de consultado el consejo asesor y visto lo que opine ese consejo, pues tendrá que tomar una decisión sobre si sanciona o no. ¿Cuáles son las sanciones? Las sanciones son hasta 100.000 salarios mínimos, son importantes, somos una de las entidades públicas con mayor facultad sancionatoria en Colombia, eso en la práctica son más o menos 50.000 millones de pesos, es decir, aún para licitaciones grandes, yo pensaría que la superintendencia tiene facultades importantes que pueden desactivar el ánimo de los potencialmente coludidos en una licitación si se ejercieran a plenitud todas estas facultades. Aquí vamos a hablar del programa de clemencia o delación, que es un esquema de beneficios por colaboración con la superintendencia, un poco semejante al llamado principio de oportunidad, y que existe ya hace unos años en la legislación colombiana. Un miembro de un cartel que viola las normas de la competencia, denuncia la existencia de ese cartel y colabora con la entrega de la información de manera eficaz, recibe beneficios que pueden incluir la exoneración total o parcial de la multa. Y por supuesto se protege la identidad del denunciante y a esto se agrega el tipo penal que la doctora Paula mencionaba ahorita, que convierte en delito la colusión pues, per se, pero que además prevé la posibilidad de reducciones de pena importantes desde el punto de vista penal al delator. Entonces el delator llega a la Superintendencia de Industria y Comercio y tiene beneficios por la vía de competencia y puede acceder también a beneficios en materia penal. Eso va a hacer probablemente, o esperamos que genere, que realmente esta institución coja fuerza, porque en realidad hasta ahora la experiencia colombiana es muy pobre en este campo de delación, mientras que en otros países es tremendamente importante. En España, por ejemplo, más del 30% de las sanciones por competencia son el resultado de una delación previa. Muy distante del primero del grupo, que es Dinamarca, con 9.3. Ese es el infortunio de nuestro país, pues. Esa segunda encuesta además muestra que el 55% de los encuestados dicen que la principal motivación para ofrecer un soborno a funcionarios del sector público es la percepción de que los trámites y procedimientos son engorrosos y complejos. El 46% de ellos dice que el soborno ocurre porque existe un requerimiento en ese sentido, directo o indirecto, pero esta es la estadística que más me preocupa y en la que yo me quiero centrar para este mensaje desde la superintendencia, y es el 61% de los encuestados considera que si no se acude a sobornos no pueden acceder a un contrato público. A mí me parece tremendamente desmoralizador el indicador, porque demuestra que la mayoría de los empresarios colombianos encuentran inviable competir en el sector de las compras públicas si no es ejerciendo acciones de soborno. Eso demuestra que en este momento la batalla la estamos perdiendo, es decir, son más los actos, porque de ahí uno puede deducir que la mayoría de las licitaciones públicas, aunque esa es una deducción no técnica, vienen antecedidas de un acto de colusión, y por lo tanto, pues uno puede concluir que estamos perdiendo la batalla, es decir, la mayoría de las compras públicas en Colombia están en el ámbito, para hablar en los términos de lo que a mí me incumbe, en un ámbito de no competencia. No hay libre competencia en la mayoría de las compras públicas en Colombia. Eso es tremendamente grave, eso quiere decir que debe haber un sobrecosto enorme, no se ha medido nunca, pero en otros países se habla de que la corrupción puede llegar a ser un sobrecosto del 20 al 40%. Si aquí en el 61% de las compras públicas debe estar sucediendo eso, pues es probable que ese porcentaje sea inclusive superior. O sea, los sobrecostos, si Colombia no tuviera colusión, los precios de las compras públicas serían significativamente más bajos y la calidad significativamente más alta.
Es decir, en la corrupción, tal vez hay uno de los factores más determinantes por los cuales Colombia no es competitivo. Eso me parece que es bastante preocupante, pero a la vez pues es un hallazgo importante. Esto ya lo dije. Entiendo yo que el mercado de las compras públicas es de 25 billones de pesos en lo que va corrido de este año, y por lo tanto todo eso que acabo de mencionar pues aplica para ese mercado, es uno de los mercados más grandes del país. Y hay que decirlo, la labor de las autoridades que hacen frente a la colusión todavía no ataca de manera significativa el fenómeno. Entonces, ahí tenemos los dos problemas. La gran mayoría está afectado por este problema, y el trabajo estatal no es representativo, no es altamente representativo, lo que hace que no haya verdaderamente un desincentivo a los coludidos para dejarlo, pues un incentivo para dejarlo de hacer. Entonces todavía estamos lejos de que, yo diría, aunque que no suene como a la frase de Turbay de la corrupción que todos conocemos, pues yo diría que si por lo menos lográramos a bajar de ese 61 a por debajo de la mitad, es decir, si lográramos que no fuera la mayoría, sino la minoría de los contratos públicos que tuvieran problemas de colusión, empezamos a creer que estamos ganando la batalla, pero así como van las cosas, no podríamos afirmarlo. Se dice que en Colombia es el 10% de la contratación pública se desperdicia en corrupción y soborno, ese número no sé de dónde sale, pero mis indicios, como les decía, apuntan a que debe ser superior. En Chile se hablaba en el 2009 que se pierden 40 billones, he estado perdida el año presidente, 40 debe ser billones de dólares por sobreprecios pagados por un proceso de compra. Y en España se habla de que las licitaciones restringen la competencia y los pactos entre empresas para repartirse le cuestan al erario público más de 3.000 millones de euros, lo que encarece los bienes en más del 20%, que era el dato que les estaba comentando. ¿Qué estamos haciendo en la superintendencia para fortalecer esta función? Ya es la 1:05, yo creo que en 5 minutos puedo terminar, pero vamos a avanzar. Creamos una unidad contra la colusión y le estamos pidiendo al gobierno que nos ayude a fortalecerla. Esto es un tema de más gente, más equipos, mejor capacidad investigativa, mejor capacitación. Ya les voy a mostrar los resultados de esa unidad. Vamos a adelantar, o tengo la iniciativa, ya hablamos con la Universidad de Chicago para hacer un estudio nacional sobre el impacto de la colusión en Colombia. Lo vamos a adelantar, lo quiero anunciar aquí, no lo habíamos comentado en ningún ámbito. Es un estudio porque nosotros tenemos investigaciones, me adelanto a la cifra final, nosotros tenemos en este momento investigaciones por más de 4.5 billones de pesos. Entonces, desde el punto de vista de no penal, somos la entidad que tenemos el caso de estudio más importante en Colombia. Tenemos más de 40 y algo de licitaciones, de grandes licitaciones públicas que están siendo objeto de investigación. Con ese caso de estudio, con unos expertos del más alto nivel, extranjeros y nacionales, vamos a tratar de formular recomendaciones al gobierno nacional sobre cómo se mejora la estructura de las licitaciones, cómo estructurar mejor las licitaciones, cómo vamos a valorar las vulnerabilidades de los distintos métodos de evaluación en las licitaciones. Tenemos, por ejemplo, serios indicios de que el mecanismo de la media aritmética es un mecanismo altamente vulnerable y se sigue utilizando fuertemente por el Estado, pero queremos evaluarlos todos, queremos evaluar la subasta inversa, queremos evaluar la media geométrica, bueno, y queremos trabajar en un capítulo final de recomendaciones sobre mejores prácticas de contratación. Vamos a fortalecer el programa de clemencia, como les mencionaba ahorita. Estamos en el proceso de celebración de convenios con Contraloría y Fiscalía para fortalecer nuestra función en la práctica de pruebas. Y estamos trabajando en mayor divulgación. Hay una nueva cartilla sobre la colusión en licitaciones que les trajimos, creo que un número no suficiente, pero creo que son 20 o 30 cartillas, están muy interesantes, fueron publicadas con el apoyo de la Unión Europea y son muy ilustrativas sobre todo este fenómeno.